Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos a este encuentro organizado por la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de UDLA, Universidad de las Américas. En esta charla, en este encuentro, que es muy importante para nosotros porque como parte de los objetivos de nuestra escuela es estar siempre, no solo en la contingencia, sino que además a partir de la contingencia analizar los fenómenos y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y por eso es que esta charla, denominada Tercera Guerra Mundial, con signo de interrogación, ya nuestro eh, charlista que va a dar esta clase magistral va a explicar el concepto que puede parecer quizás un poquito eh, aterrador, pero ya algunos teóricos plantean que efectivamente estamos en una Tercera Guerra Mundial. El regreso de la guerra convencional a la política internacional. Es muy importante este concepto porque estamos viendo efectivamente una vuelta de los conceptos tanto en la práctica, sobre todo en la práctica de las guerras más convencionales que nosotros vimos o dejamos de ver quizás en los años 90. Nuestro expositor de hoy, Claudio Coloma, nos va a hablar obviamente mucho más de esto, dado que es obviamente un experto en estas materias. Bueno, Claudio Coloma es profesor asistente investigador del Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas, de nuestra Facultad de Comunicaciones y Artes, docente de la carrera de periodismo. Además, investigador a tiempo parcial del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hebei en China, doctor en Ideología y Análisis del Discurso de la Universidad de Essex en el Reino Unido. Ha sido, entre otras cosas, profesor de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey en México, en otras universidades del Reino Unido, de Bolivia. Además, Claudio es miembro de la International Studies Association, la South-South Intellectual Network y el Foro de Política Exterior de Chile. Además de ser parte del panel de expertos en el Laboratorio de Violencia y Gestión de Conflictos de la Fundación Chile 21. Y actualmente, además de todo su trabajo y su desarrollo en investigación y académico en nuestra Facultad de Comunicaciones y Artes, trabaja en la edición de su libro Polarizing the Meaning of China in Global International Relations, que publicará la editorial Taylor and Francis, siendo, y esto es muy importante, para que vean quién es el charlista, nuestro charlista de hoy, el primer latinoamericano que participa en esta colección de libros de la editorial Taylor and Francis. Entonces estamos en presencia de un experto en relaciones internacionales y todo lo que está pasando. Y como están pasando muchas cosas en el mundo, quisimos hacer esta charla para ustedes, para invitados, tanto a la facultad, a alumnos egresados, a quienes también los aprovecho de saludar muy cariñosamente, porque sé que hay varios egresados, algunos alumnos ya de últimos años de periodismo y de otras carreras, y por supuesto también a todos nuestros amigos y amigas público externo que se interesan en estos temas, porque a veces uno ve las noticias y de pronto nombres situaciones y uno a veces no entiende mucho. Así es que de verdad que para nosotros es un lujo tener a Claudio, tenerlo en la facultad, yo comparto con él porque es profesor nuestro, pero además también un lujo poder compartirlo con todos ustedes. Así que Claudio, te dejo la palabra, los micrófonos para que la idea es que obviamente Claudio va a hacer una charla magistral, en modo charla magistral y después que puedan hacer algunas preguntas porque me imagino que van a haber muchas también. Así que Claudio, de verdad muchas gracias por estar acá, por este espacio y adelante con la charla, por favor. Gracias, Ignacio. Gracias también a Cristian, que está apoyándonos técnicamente. Doy la bienvenida y saludo a las personas que se han conectado, que han dedicado una parte de su tiempo en esta tarde invernal del sur cono sureño de América para poder escuchar este tipo de temas y temáticas que son tan actuales. Si me permiten, voy a compartir una pequeña lámina solamente para que quede en la memoria el título de mi presentación y la forma en cómo he estructurado mi presentación. Espero que se pueda ver y que puedan ver la transición de la lámina. He titulado mi presentación Conflicto y cooperación internacional en el siglo XXI.
una aproximación teórica desde la periferia chilena. Hago la aclaración que parte de este título es producto de nuestro objetivo como universidad de promocionar un diplomado en conflicto y cooperación internacional que estamos lanzando en el último trimestre de este año en la Universidad de las Américas y que es el primer diplomado en Chile sobre esta temática y que, por cierto, vamos a dar alguna información al final de esta presentación. La forma en cómo he organizado mi presentación es en formato de clase magistral y los componentes, por tanto, que voy a abordar son los siguientes. Una introducción a el problema teórico de la guerra convencional en el actual escenario internacional. Luego, la guerra como fenómeno internacional, hablando teóricamente. El problema teórico de las guerras actuales, es decir, cómo aterrizamos la problematización teórica a lo que está ocurriendo hoy día. Luego, aterrizaré la temática de la guerra a Chile. Chile y la guerra, así he titulado esa sección, para finalmente referirme a algunos lineamientos generales de cómo esto se engrana en nuestro proyecto de diplomado. Entonces, la forma en cómo he preparado esto es a través de un texto que naturalmente es parte de las investigaciones que estoy llevando a cabo en diferentes artículos y por tanto lo que voy a hacer es leer y espero que la fluidez del texto pueda captar la atención de todos ustedes. Al final, obviamente, vamos a tener espacio para preguntas y algún tipo de debate que se pueda llevar a cabo. Introducción al retorno de la guerra convencional. A medida que comienza la tercera década del siglo XXI, el mundo observa con preocupación el retorno de los conflictos militares convencionales. La guerra entre Rusia y Ucrania ha reavivado temores que parecían superados, entre ellos el riesgo de una confrontación nuclear en Europa. La participación de tropas norcoreanas en el campo de batalla de Kursk, una región rusa invadida por fuerzas ucranianas y recientemente recuperada por el ejército ruso, sugiere que las autoridades de Moscú y Pyongyang consideraron en algún momento la posibilidad de que el conflicto en Europa del Este se expandiera hacia la región de Asia-Pacífico, donde Chile mantiene presencia gracias a que ostenta la proyección estratégica más profunda de la cuenca después de los Estados Unidos. En Asia persisten múltiples focos de tensión. Entre ellos, destaca el reciente enfrentamiento entre India y Pakistán tras un ataque terrorista perpetrado por grupos autonomistas que buscan la independencia de regiones como Baluchistán, dentro del disputado territorio de Cachemira. A ello se suman la frágil relación fronteriza entre China e India y las disputas territoriales en el mar de China meridional. En términos estrictos, la amenaza de conflicto convencional nunca se ha disipado del todo. Ha estado presente de manera explícita o latente. Tras el fin de la Guerra Fría, la guerra en Bosnia durante los años 90 y la invasión rusa a Georgia en 2008 mostraron que los conflictos interestatales no habían desaparecido. Además, las tensiones entre Estados Unidos y China por el estatus de Taiwán han sido una fuente constante de fricción, especialmente durante la primera administración del presidente Donald Trump. En África, el reciente acuerdo entre la República Democrática del Congo y Ruanda también son una muestra de este fenómeno en un continente que Chile tiene completamente olvidado. En América del Sur, en tanto, el conflicto latente entre Chile y Argentina por las zonas contiguas al estrecho de Magallanes nunca ha desaparecido del todo. En consecuencia, no estamos frente a un fenómeno nuevo, sino ante una nueva oleada de conflictos militares que resurge en un contexto internacional marcado por el aparente ocaso del orden liberal. Estos conflictos reaparecen tras un periodo en el que, bajo el influjo del idealismo posguerra fría, la globalización, la paz democrática
y la gobernanza global, anclada en instituciones como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio, dominaron el imaginario geopolítico. Paradójicamente, este esquema, basado en la fe en un catálogo de principios liberales, comenzó a sedimentarse tras los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, lo que llevó a que varios de nuestros países orientaran sus políticas exteriores y de defensa hacia cuidar la estructura global de las amenazas no convencionales, relegando en parte las amenazas de tipo convencional. La guerra como fenómeno internacional. La guerra es un fenómeno complejo que puede ser analizado desde diversas disciplinas y enfoques metodológicos, ya sea desde estructuras teóricas generales, enfoques deductivos, o a partir de decisiones e interacciones concretas, enfoques inductivos. La literatura especializada ofrece aproximaciones desde la psicología, la ideología y el análisis del discurso, revelando dimensiones subjetivas y simbólicas del conflicto. En el campo de las relaciones internacionales, estos estudios se entrecruzan con debates sobre la multipolaridad, la gobernanza global, la racionalidad de los agentes y la estructura del sistema internacional. En este contexto, resulta relevante retomar los aportes del neorrealismo, particularmente la propuesta de John Mearsheimer. En 1990, este autor publicó Volver al futuro, un artículo en el que aplicaba los principios del neorrealismo para anticipar la conflictividad de la Europa posguerra fría. Más allá de la referencia a la popular película de los años 80, el texto sienta las bases de lo que luego sería su teoría del neorrealismo ofensivo, formalizada en su libro The Tragedy of Great Power Politics. Mearsheimer sostenía que la caída de la Unión Soviética puso fin a la estructura bipolar que había dominado Europa desde la Segunda Guerra Mundial, dando paso a una nueva multipolaridad. En este escenario, preveía un aumento de la conflictividad respecto del periodo bipolar, aunque sin alcanzar los niveles de violencia de la primera mitad del siglo XX. Tal como señalara Stanley Hoffman, Volver al futuro reproduce la premisa central del padre del neorrealismo Kenneth Waltz, esto es, la distribución desigual del poder material y militar entre los estados generaría conflicto. Para Mearsheimer, la paz europea durante la Guerra Fría se explicaba por dos factores: el equilibrio bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos y la disuasión generada por sus respectivos arsenales nucleares. La caída de la Unión Soviética, por tanto, eliminó ese factor estabilizador. Desde el neorrealismo, la causa estructural de la guerra se encuentra en la anarquía del sistema internacional, es decir, la ausencia de una autoridad global, un policía mundial, que monopolice el uso legítimo de la fuerza. Esta condición empuja a los países a actuar de forma egoísta, motivados por el interés de sobrevivir. A diferencia del realismo clásico, centrado en la naturaleza humana o moral de los líderes, el neorrealismo interpreta la competencia por recursos y poder como el motor del conflicto. Mearsheimer identifica tres consecuencias que la anarquía estructural tiene para la política mundial. 1. Impide la confianza entre los estados. 2. Genera incentivos para actuar de forma agresiva. Y 3. Convierte la guerra en una posibilidad constante. En este marco, la paz solo es alcanzable cuando los costos de ir a la guerra superan sus beneficios. De ahí que el equilibrio nuclear durante la Guerra Fría haya tenido un efecto disuasivo y, en definitiva, pacificador. Bajo esta lógica, un sistema bipolar tiende a ser menos conflictivo que uno multipolar, tal como el que estamos viviendo en la actualidad. Bajo las condiciones de bipolaridad, la disuasión es más fácil de conducir y más estable. En cambio,
las condiciones de multipolaridad aumentan la incertidumbre, la posibilidad de errores de cálculo y la aparición de aliados poco confiables, lo que incrementa el riesgo de escaladas militares, tal como había ocurrido históricamente en la Europa moderna. El problema teórico de las guerras actuales. Aunque el marco neorrealista ofrece respuestas convincentes sobre la naturaleza de la guerra, los conflictos actuales revelan los límites de este enfoque. Sus premisas teóricas no siempre permiten responder satisfactoriamente a una pregunta clave: ¿cómo y por qué se originan las guerras? Como señaló Robert Keohane, los enfoques racionales tienden a reducir el conflicto a un cálculo de intereses incompatibles, pero este marco es insuficiente para explicar guerras como las de Ucrania, Gaza o el este de la República Democrática del Congo, donde también operan factores irracionales, afectivos y simbólicos. El determinismo estructural, en otras palabras, no alcanza a capturar la hostilidad irracional hacia el adversario, que está presente en muchos de estos casos. En términos simples, lo que me interesa destacar es que no hay una única respuesta, ni científica ni definitiva, a la pregunta ¿qué causó la guerra? La invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, puede explicarse racionalmente como una maniobra para asegurar un corredor terrestre hacia Crimea. También puede entenderse desde la lógica del poder internacional, como lo ha argumentado el mismo Mearsheimer, quien responsabiliza a la política expansionista de la OTAN tras el Euromaidan de 2014 como el desencadenante del conflicto. Sin embargo, estas explicaciones coexisten con narrativas más irracionales que se han articulado en los países occidentales, tales como la idea de que Putin busca realizar la visión de Alexander Dugin de reconstruir un imperio euroasiático que llegue hasta Portugal, lo cual resulta geopolíticamente absurdo. Los fracasos históricos de Rusia y Estados Unidos en Afganistán e Irak muestran los límites prácticos de la conquista total. La idea de que Rusia pueda someter a toda Europa es, más que una hipótesis estratégica, una expresión delirante de Occidente y de quienes aún creen en la superioridad moral occidental. En Ucrania también encontramos hostilidad alimentada por el ultranacionalismo de batallones como Azov o Aidar, que reivindican figuras controvertidas como Stepan Bandera y portan símbolos nazis. A esto se suma la prohibición del idioma ruso tras la caída del presidente Víktor Yanukovych, afectando a una parte importante de la población cuya lengua materna es el ruso. Esta rusofobia, como ha señalado Stefan Corinth, genera una reacción simétrica por parte del Kremlin que justifica su intervención como una operación militar de desnazificación de Ucrania. El conflicto en Gaza, por su parte, ilustra la complejidad del posicionamiento global frente a la violencia. Existen al menos tres grandes posturas sobre este conflicto. Primero, quienes condenan el ataque del 7 de octubre y respaldan a Israel. Segundo, quienes condenan la respuesta israelí y denuncian un genocidio o limpieza étnica, como sostiene Irán y sus aliados. Y tercero, están quienes condenan toda forma de violencia, destacando el sufrimiento de las víctimas civiles de ambos lados. Más allá de estos posicionamientos, el debate revela cómo el sentido del conflicto está condicionado por marcos culturales, políticos y geográficos que lo dotan de significados distintos. En estos dos casos, vemos que la guerra no puede explicarse únicamente como un choque racional de intereses. Existe más bien una interdependencia
entre racionalidad e irracionalidad, entre cálculo estratégico y hostilidad simbólica. Ambas dimensiones forman parte de la condición humana y de nuestra capacidad para crear estructuras sociales, identidades y antagonismos a través del lenguaje. Por ello, la disciplina de las relaciones internacionales no puede reducirse a un recetario técnico. No existe, en otras palabras, una fórmula objetiva ni universal para definir qué es una crisis o un conflicto. Las decisiones políticas están mediadas por esta condición de subjetividad situada. Un caso paradigmático en este sentido es la reciente guerra entre Israel e Irán, pues, a pesar de que Israel fue el que dio el primer golpe, la Unión Europea emitió una declaración defendiendo el derecho de Israel a la autodefensa, dejando con ello en evidencia su sesgo y hostilidad en contra de Irán. Aceptar esta complejidad es fundamental para entender la política mundial de nuestros días. Nos enfrentamos a una era que muchos llaman como postliberal, multicompleja o post-occidental, donde el canon explicativo tradicional de la globalización está abiertamente en crisis. Chile y la guerra. En Chile suele afirmarse que su política exterior es una política de Estado, anclada en el respeto irrestricto al derecho internacional. Este principio ha servido como eje articulador central para diversas posiciones internacionales, desde la defensa chilena ante las demandas judiciales presentadas por Perú y Bolivia en la década pasada, hasta la condena a la invasión rusa a Ucrania y el respaldo político de nuestro país con respecto a Ucrania. Sin embargo, lo que rara vez se discute es que este principio, aparentemente neutral y normativo, es también expresión de un pasado militar controvertido. La actual arquitectura geopolítica de Chile, es decir, el país más largo del mundo después de Rusia y con presencia territorial en 3 continentes, América, Oceanía y la Antártica, fue consolidada mediante campañas militares que en su conjunto otorgaron al país una proyección estratégica sin parangón en el hemisferio sur, comparable solo con Estados Unidos en el continente. La historia chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet desempeñó un papel fundamental en la construcción de una imagen idealizada de la democracia y los derechos humanos. Esa imagen, paradójicamente, moldea hoy la forma en que ciertos actores nacionales evalúan otros sistemas políticos. No obstante, la experiencia internacional de Chile demuestra que las relaciones exteriores no pueden sostenerse exclusivamente sobre convicciones normativas heredadas del liberalismo occidental. Por el contrario, exigen reconocer la pluralidad de regímenes y marcos de legitimidad existentes, lo que obliga a repensar la noción de democracia internacional desde enfoques más inclusivos, contextuales y realistas. Este liberalismo idealista, presente en parte importante de la diplomacia chilena, convive con una dosis no menor de hipocresía, consciente o inconscientemente, que permite a las élites nacionales silenciar los traumas históricos sobre los cuales se erigió el Estado moderno. En efecto, Chile representa un caso singular dentro del continente americano. Su proceso de formación estatal se consolidó no solo como excolonia, sino también como potencia regional colonizante de carácter expansionista. Desde la violación de tratados con el pueblo mapuche y la ocupación militar de sus territorios, pasando por la anexión del litoral boliviano, Tarapacá y Rapa Nui, hasta la toma de Lima durante la Guerra del Pacífico, Chile amplió su frontera y consolidó su proyección regional a costa de pueblos indígenas y estados vecinos. Estas dinámicas históricas desafían las narrativas moralistas al revelar que Chile también ha actuado
desde su posición periférica, con lógicas civilizadoras e incluso imperiales, tanto en América como en Oceanía. En este contexto, en Chile persiste una inclinación a simplificar la realidad internacional en términos dicotómicos, entre buenos y malos. Esta división suele adquirir un tono casi ontológico, adoptado por ciertos analistas que insisten en que Chile debe estar del lado del bien. Sin embargo, la complejidad de la coyuntura global actual, marcada por el retorno de la guerra convencional, exige un esfuerzo intelectual mayor. Un punto de partida necesario, a mi juicio, es revisar críticamente nuestra propia historia internacional. Esta contiene elementos que contradicen el discurso moralista que se reproduce con frecuencia en ciertos círculos académicos y diplomáticos. La larga y transcontinental proyección geopolítica de Chile no es producto de la naturaleza ni es obra divina, sino más bien es resultado de decisiones políticas, campañas militares y un pasado estatal marcadamente expansivo. De allí, por tanto, provienen nuestras hipótesis vecinales de conflicto o HB3, las demandas judiciales internacionales de la década pasada y también la incompleta realización del Estado de Derecho en zonas al sur del Biobío. Por eso, resulta crucial reexaminar el idealismo liberal que algunos sostienen en nuestro país, como si la experiencia internacional de Chile fuera la de un país víctima de una injusta distribución de poder en la estructura global. En suma, urge en nuestro país que evaluemos las guerras actuales tomando posición por un enfoque menos moralista, por uno que sea más realista para analizar la coyuntura mundial actual. Finalmente, me cabe decir algunas palabras con respecto a que esta presentación está enmarcada dentro de este diplomado en conflicto y cooperación internacional en el siglo XXI que vamos a lanzar en el último trimestre de este año, a partir de septiembre, en la Universidad de las Américas de Chile. Este ha sido un curso que hemos preparado con mucho cuidado y con mucha pasión, considerando en primer lugar que en Chile la disciplina de las relaciones internacionales es una disciplina muy subdesarrollada o prácticamente es inexistente. En este sentido, estamos proponiendo el primer diplomado en el país sobre conflicto y cooperación internacional y para ello contamos con un cuerpo académico de primer nivel, tanto de nuestra propia Facultad de Comunicaciones y Artes como también con la colaboración internacional de expertos. Entre ellos, me gustaría destacar al doctor Rainer Matos, del Colegio de México, que es uno de los especialistas más importantes de Rusia o sobre Rusia en el continente. A la doctora Nofret Hernández, quien también del CIDE mexicano es una de las mayores exponentes en materia académica sobre el conflicto en Palestina, entre Palestina e Israel. Y como broche de oro para este diplomado, no puedo dejar pasar que nuestra clase o nuestro diplomado se va a inaugurar con una clase magistral dictada por el importante teórico decolonial Walter Miñolo, profesor emérito de la Universidad de Duke, quien gentilmente ha aceptado nuestra invitación para abrir este diplomado y plantear los principales puntos teóricos que aquí hemos esbozado y que él sin duda nos ayudará a profundizar. Así que están todos y todas invitados para que consideren este programa, esta propuesta y para que nos podamos ver a finales de este año en nuestro programa de diplomado. Gracias, Ignacio. Estás muteado. Perdón, que estaba abriendo la caja con las preguntas. Gracias, Claudio, por este panorama general, súper general, porque esto es
justamente como tú decías, Claudio, bueno, nosotros tenemos nuestro diplomado de conflicto y cooperación internacional en el siglo XXI que ahí Claudio podría explicar, porque puede parecer una contradicción esto, conflicto y cooperación. Es como para partir antes de leer las preguntas, que hay ya algunas preguntas, puede parecer una contradicción, pues como esto de conflicto, que está evidente, de eso hablamos hoy, pero a la vez cooperación, como para explicarlo así en términos muy sucintos de lo que se trata en lo profundo. Efectivamente, tú lo denominas una contradicción y es una contradicción lógica. ¿Mm? ¿En qué sentido? Es que el tema central de la disciplina de las relaciones internacionales es la guerra y por tanto cómo evitarla, es decir, la paz. En la medida que la disciplina va avanzando, a medida que también va avanzando la ciencia social en términos generales, la dicotomía guerra-paz se va transformando en función de esta dicotomía conflicto y cooperación. Es decir, lo que tú acusas como contradicción, teóricamente hablando, es conflicto y cómo evitar el conflicto. Y en la teoría, la forma de evitar el conflicto es a través de la cooperación. Es un tándem conceptual que no podemos separar. Y es por eso que hemos denominado nuestro diplomado de esa manera. Claro. Eso es súper interesante y eso es parte también de lo que tú señalabas, de lo que vamos a ver en el diplomado, porque además el diplomado que comienza en septiembre, obviamente nosotros después les vamos a mandar todos los antecedentes a quienes están conectados y conectadas, pero además están el análisis de las relaciones internacionales, análisis en conflictos específicos, ¿no? Eh, pero además, por ejemplo, desde el punto de vista más periodístico, porque hay varios periodistas conectados y exalumnos, exalumnas periodistas por ejemplo, hay un módulo de la cobertura de conflictos internacionales, que no es cubrir cualquier cosa. Entonces, es bastante amplio en ese sentido. Quería ir, Claudio, con preguntas de nuestros asistentes, a los que les volvemos a agradecer esta participación. No tengo el nombre, pero dice, ¿es posible que las hostilidades escalen a una respuesta atómica? Eh, Plantea alguien como primera pregunta, Claudio. Bueno, esa es una pregunta que puede parecer un tanto escandalosa para la cultura internacionalista chilena, pero en el debate especializado es totalmente posible. Es decir, con el estallido de la guerra ruso-ucraniana, la posibilidad de un conflicto nuclear fue evidente, fue posible. Ahora tenemos que distinguir entre posibilidad y probabilidad. La invasión rusa a Ucrania manifestó la posibilidad o hizo surgir la posibilidad de un conflicto nuclear. Ahora, la probabilidad es algo que podríamos determinar y la probabilidad al día de hoy, digamos que es baja. Podríamos decir que está bajo el 50% de probabilidad, pero lo grave es que esa posibilidad de un conflicto nuclear antes de la invasión rusa a Ucrania no existía. Ahora bien, cabe especificar lo siguiente. ¿Por qué existe la posibilidad de una conflictividad nuclear? La posibilidad emerge no por la invasión rusa a Ucrania, no por la apropiación de Rusia por parte de Crimea. Paradójicamente, la posibilidad emerge en la actitud o en la política de Occidente, particularmente de la OTAN, que buscó a partir del año 2008 expandir hacia el este, particularmente Ucrania y Georgia, la alianza militar de la OTAN. Es por eso que tenemos dos conflictos. Año 2008, invasión de Rusia a Georgia, y año 2022, invasión de Rusia a Ucrania. Lo que trato de decir es lo siguiente. Para Rusia es mucho menos costoso una invasión limitada en el este ucraniano que aceptar la posibilidad de tener que limitar fronterizamente con la OTAN, porque eso implica un conflicto nuclear y eso es sumamente costoso para Rusia, para la OTAN y para todo el mundo. Claudio, y a propósito de eso, porque quizás uno, y los que hay algunas preguntas en ese sentido, quizás los que quizás tenemos más de 40 y algo,
nos quedamos con el orden internacional, quizás en el subconsciente de la Guerra Fría, ¿no? Entonces hoy día es como difícil establecer, y acá viene la pregunta, como difícil establecer, porque antes era más fácil, pues el mundo estaba dividido en dos, entonces estaba la Unión Soviética y sus países aliados y Estados Unidos, entonces no había no había mayor confusión en aquello. Hoy día, por ejemplo, ¿cómo podríamos catalogar en qué parte se ubica Rusia? Que hay varias preguntas al respecto sobre eso. Por ejemplo, porque hoy día no hay guerra fría, por supuesto, pero, pero es difícil sacarse quizás, insisto, y me imagino que hay varios aquí que tienen más de 40, sacarse ese concepto del mapa de hace 40 años. Hoy día el debate está centrado principalmente en función de determinar las características de la estructura internacional actual. Y con actual ya ni siquiera estamos hablando de la era posguerra fría, sino que de la era actual que diríamos que es post-guerra fría. Claro. Y el debate está completamente abierto, Ignacio. Es decir, hay quienes sostienen la tesis de la multipolaridad, es decir, estamos viviendo un mundo de múltiples polos de poder, pero esa posición es contestada producto de que el concepto mismo de polo es insuficiente para captar las dinámicas políticas que se están dando hoy día en el mundo. Desde ese punto de vista, hay algunos que hablan de pluriverso o mundo multicomplejo. Otros autores están definitivamente girando hacia marcos ontológicos no occidentales. En China, la Escuela de Relaciones Internacionales de China está apelando a su propia tradición de filosofía política para poder entender el mundo. Podríamos decir lo mismo que ocurre en la India. En China tenemos el concepto de Tianxia, en la India tenemos el concepto de mandala. Lo mismo acá se podría utilizar, por ejemplo, con los conceptos que los pueblos precolombinos han utilizado para entender lo que está más allá de sus fronteras. Por tanto, el debate está completamente abierto y no hay una forma única para poder leer lo que está ocurriendo en la política actual, pero sin duda, lo que te puedo afirmar con toda certeza es que no estamos volviendo a un escenario de guerra fría como el que conocimos en la segunda mitad del siglo XX. Claro. Hay una pregunta, dos preguntas de un asistente. Dice, ¿qué gana Estados Unidos interviniendo en conflictos políticos alrededor del mundo? Que siempre es una pregunta, yo creo que clásica hace casi un siglo. Y además, otra pregunta, ¿qué perdemos los chilenos en el caso que se inicie una tercera guerra mundial, entendiendo que, y tú lo puedes explicar mejor, que, claro, los nombres Primera Guerra Mundial se le puso después de que terminó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se le puso después, digamos. Ahora el análisis está en que quizás la estamos viviendo, pero no está el nombre por razones lógicas. En ese sentido, ¿qué gana interviniendo Estados Unidos en conflictos políticos alrededor del mundo? ¿Y cómo afecta a Chile? ¿Cómo le afecta a Chile, siendo que somos un país que está tan literalmente lejos de todo? Hoy día Estados Unidos encierra un problema disciplinar, un problema académico en sí mismo, porque es muy difícil de poder descifrar. Lo que te puedo decir en términos muy generales es que hay un contraste muy grande en la política exterior estadounidense bajo la administración Trump y la administración Biden. Y esta distinción va en contra del sentido común que solemos consumir en Chile o en el resto de los países de nuestro continente con respecto a Trump y Biden. Lo que trato de decirte es que, a contrario del sentido común, Trump está demostrando que su política exterior, en muchos aspectos, sobre todo relacionados con la guerra, en particular la guerra ruso-ucraniana, ha tendido a ser mucho más pragmático, mucho más realista y por tanto propensor a tratar de buscar un acuerdo negociado que ponga fin al comportamiento conflictivo que Biden. Biden
se comportó más bajo parámetros morales e idealistas que buscaban apoyar irrestrictamente a Ucrania, a pesar de que todos sabíamos en el espacio internacionalista, a eso me refiero, que era imposible para un país como Ucrania ganar militarmente a una potencia militar como Rusia. Por tanto, todo ese apoyo se sostenía por intereses que yo diría que eran bastante morales, bastante idealistas y que, ojo, nuestra política exterior chilena apoyó irrestrictamente tomando posicionamiento político en favor de Ucrania, lo cual es algo completamente anodino en el contexto latinoamericano, en donde la mayoría de los gobiernos adoptaron una postura equidistante, es decir, no apoyar ni a Ucrania ni a Rusia, sino más bien mantenerse críticos con respecto al mero acto de invadir. Por tanto, Estados Unidos hoy día con Trump lo que está haciendo a través de este pragmatismo o intuición realista es, en primer lugar, evitar su caída o su descenso como primera potencia mundial. Y en ese sentido, a Trump le interesa dejar de que Rusia se mantenga como un actor disruptivo del sistema internacional, porque su principal preocupación es contener el ascenso económico de China. Por eso están las tarifas. Ahora, con respecto a Chile, la hipótesis de una guerra nuclear o una guerra mundial son evidentes a mi juicio, pero poco debatidas en nuestro país. Y ojo lo que estoy planteando porque este año se está redactando la política de defensa chilena y este tipo de temas, a mi entender, está prácticamente ausente. ¿Qué es lo que yo veo? Lo que estoy viendo es que debido a la profundidad estratégica de Rusia, que va desde el este de Europa hasta el Pacífico, no olvidemos que Vladivostok es la ciudad rusa que está en el Pacífico, colindando con Corea, con China, al frente de Japón, etcétera. Cualquier falla de cálculo en la guerra en el este de Europa implicaba una guerra entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN. Y ya una guerra entre Rusia y Estados Unidos es una guerra en el Pacífico. Y en el Pacífico, Chile es el país que tiene la costa más grande hacia la cuenca, y no solamente con territorio americano, sino que con territorio en Oceanía a través de Rapa Nui. A mí lo que me preocupa en ese contexto hipotético, que de probabilidad hoy día, como te decía, es bajo, pero la posibilidad de que exista emergió. Y eso es lo que nos tiene que preocupar de aquí a lo que resta del siglo. Y es, ¿estamos preparados en Chile y nuestra defensa para garantizar nuestros territorios soberanos en la Polinesia? Ante un hipotético caso de conflicto mundial en el Pacífico, ¿somos capaces de salvaguardar nuestros derechos soberanos en Rapa Nui? Alrededor de Rapa Nui están Reino Unido, están Francia, están China y Estados Unidos. ¿Son estos países absolutamente confiables? ¿O ante una emergencia internacional como esta, tomarán Rapa Nui para poder utilizarlo como un punto logístico en esta cadena de suministros que implicaría una guerra mundial? Esos son tipos de preguntas que hoy día parecen lejanas, pero que con el conflicto ruso-ucraniano, más esta conflictividad más extendida que vemos en diferentes regiones, nos deberían obligar a pensar estos elementos de cuestión estratégica que envuelven a nuestro país y que hoy día prácticamente no se están pensando. Hay un debate prácticamente ausente y lo que buscamos con este diplomado precisamente es instalar este tipo de temas. Sí. Oye, Claudio, bueno, hay una pregunta también dice como experto en conflictos políticos, ¿qué podemos esperar de en las próximas semanas sobre el accionar de Estados Unidos y Rusia? Una pregunta súper amplia, pero en lo concreto, eh, ¿qué se puede esperar de estas dos potencias, crees tú? Con Trump lo que vemos es el intento por tratar de desescalar una relación políticamente conflictiva y tensa que había con la administración Biden. Hoy día hay una relación que es más política y más diplomática.
Es decir, por eso te digo, esto va contra el sentido común que solemos ver en la prensa y que caricaturiza a Trump. Pero con la administración Trump, lo que ha vuelto en las relaciones ruso-estadounidenses es la diplomacia. Con Biden no había diplomacia. Bien, y lo que se está buscando precisamente y lo que tenemos que esperar es que Estados Unidos y Rusia sigan canalizando sus relaciones diplomáticamente en aras de poder terminar con el conflicto, lo cual implica un desafío muy grande porque no es para nada fácil hoy día avisorar un término al comportamiento conflictivo entre Rusia y Ucrania. Sí, bueno, lo que tiene interesante un análisis de un tema como las relaciones internacionales es que además es un tema tan flexible que va cambiando. Entonces, la teorización de todos estos conflictos es cambiante eh, prácticamente semana a semana. Benjamín Cornejo, a quien lo saludamos, muchas gracias por estar. Pregunta algo en concreto, ¿tiene algún rol estratégico para Rusia en los países terminados en Istán? Es bien concreta la pregunta. Ciertamente, si entendemos que los países terminados en tan, que es tierra, land, ah, muchos de ellos son o fueron partes de la Unión Soviética. Kirguistán, Tayikistán, Kazajstán. Bien, ahora no debemos involucrarlos a todos, porque también están lugares como Afganistán o la misma Balochistán, que pertenecen a áreas de influencia distintas, son más áreas de influencia correspondientes a India, por ejemplo. Pero ciertamente la pregunta tiene un sentido que hay una cercanía propiamente debido a una historia común y que no es muy distinta a la historia común que tienen Rusia y Ucrania. Ojo, bien. Ahora, en términos de fricción política o geopolítica en este mundo, no hay mucha. Eh, en, nuestra, en nuestra parroquial forma chilena de entender el mundo, parecería que Rusia es un país que está aislado internacionalmente y que se lleva mal con todo el mundo. Sin embargo, Rusia se lleva mal principalmente con Occidente y con aquellos países occidentalizados que siguen los designios de los países occidentales, como por ejemplo los países sudamericanos. Pero esa situación contrasta con el relacionamiento que tiene Rusia con los países de Asia Central, como estos países terminados en TAN, o con varios países de África. Bien, por tanto, el relacionamiento es fluido en la mayoría de los casos. Claudia, aquí otra pregunta de Fernando Ulloa, que nos saludamos y agradecemos también porque esté acá con nosotros hoy día, gran exalumno nuestro, egresado periodista. De hecho, su pregunta va en relación con eso, desde el prisma periodístico. Bueno, Claudia también es periodista. ¿Qué características y fines adquiere la información en tiempos de guerra, de mazo, o conflicto internacional? Es decir, un propósito intencionado en la denominada guerra de la información. Ese es un tema para una charla aparte por sí solo, pero ¿qué características, como pregunta Fernando y fines adquiere esta información en estas épocas de conflicto? Mira, yo me concentraría en Chile particularmente, y esto es algo que converso a menudo con mis estudiantes del pregrado de periodismo en actualidad nacional e internacional. Y es que en Chile, así como la disciplina académica de las relaciones internacionales es prácticamente ausente, bien, en Chile solamente hay programas de estudios internacionales, pero no de relaciones internacionales. También no hay ninguna universidad que tenga pregrado, máster y doctorado en relaciones internacionales. Por tanto, lo que te estoy diciendo es que académicamente la disciplina está subvalorada y subdesarrollada. De ahí la importancia de nuestro diplomado. Pero además, esto se refleja en el periodismo nacional. Te pongo como ejemplo, y lo digo con cariño, pero uh, tenemos periodistas que son rostros de los canales de televisión que cuando ocurre un conflicto viajan a cubrir el conflicto. Aun cuando eso nos ayuda a informarnos, no es una práctica que ocurra en el resto de los países, sobre todo países desarrollados. Lo que correspondería hacer es tener corresponsales en aquellos lugares que son de interés para los intereses estratégicos chilenos. Es decir, no es posible que nuestros medios de comunicación
particularmente TVN, en donde hoy día se está discutiendo el presupuesto del canal. O sea, es imposible ver que no tengamos un corresponsal en La Paz, un corresponsal en Lima, en Buenos Aires, en Washington, algún corresponsal en el Medio Oriente, dado que somos el país con la población palestina más grande del mundo no árabe. Es decir, en vez de los millones gastados en una celebridad en TVN, estamos dejando de cubrir espacios que son vitales para entender el mundo y que por lo demás son formatos que vemos en France 24, en RT, en DW y en el resto del mundo, Al Jazeera, entre otros medios internacionales. Y la muestra de este subdesarrollo del periodismo internacional en Chile lo vemos, por ejemplo, con el hecho de mandar, voy a dar un ejemplo, espero que no se malinterprete, pero a un animador de noticias, a un presentador de noticias que lo manden a cubrir Ucrania, en vez de tener a un corresponsal en Europa, que sepa las dinámicas. Bien, y este nivel de subdesarrollo se grafica en lo siguiente. Cuando recién estaba iniciándose la guerra, este es un ejemplo, recién estaba iniciándose la guerra ruso-ucraniana o la invasión rusa a Ucrania, um, lo que tenemos que tener en consideración en este conflicto es que un componente importante de la conflictividad está marcado por grupos neonazis ucranianos armados. Y esto no es un cuento o una fake news o, o un tipo de teoría conspirativa. O sea, si ustedes analizan y se meten a material empírico, hay grupos armados de civiles peleando en los frentes de batalla y que son neonazis. Bien, el más grande de ellos es el batallón Azov. Vuelvo al caso del periodismo chileno. Estos batallones no pelean a nombre del Estado, pelean por sí mismos porque buscan la realización de una Ucrania pura fuera de la influencia rusa. Cuando estaba recién iniciándose el conflicto, vi una nota periodística en un canal de televisión entrevistando a un comandante de Azov como si este fuera una fuente oficial del Estado ucraniano reportando sobre el frente de batalla. Y lo que estaba haciendo ese medio de comunicación era mostrando la vocería de un neonazi peleando de manera irregular en el frente de batalla ucraniano. Es decir, lo que te trato de decir es que la forma que estamos teniendo, desarrollando en Chile sobre el periodismo internacional es un campo que está por cubrirse, por completarse, por desarrollarse, y es deber de los futuros periodistas o de los periodistas jóvenes ponerse manos a la obra y desarrollar sus propios proyectos de cobertura periodística internacional. Sí, bueno, Claudio, bueno, muchas gracias para también respetar el tiempo de todos. De verdad que le agradecemos. Ha tenido muchos participantes hoy día, exalumnos, periodistas, gente de fuera de la universidad. Ahí pudimos leer, estoy mirando todas las preguntas, así que de verdad que muchísimas gracias por participar. También tenemos algunos egresados y egresadas recién titulados de hace poquitos días, así que también los esperamos, por supuesto, en el diplomado. Les vamos a hacer llegar la invitación, porque bueno, Claudio, hoy día hablamos un poco de contingencia, pero los ejes temáticos del diplomado son, bueno, las teorías, una fase teórica al principio de las relaciones internacionales del siglo XXI, el análisis y manejo de las crisis internacionales, cooperación internacional y negociación. Un módulo que a mí me parece muy interesante, que es el declive de la democracia, que ha estado en boga últimamente, los nacionalismos periféricos, el tema Rusia-Ucrania, que ya Claudio lo tocó, y el conflicto palestino-israelí, que creo que son dos ejes como muy históricos, bueno, el palestino-israelí histórico de décadas, pero que sigue y se mantiene todavía como un actor relevante en términos internacionales, y lo que ya conversábamos también, algo más periodístico desde el periodismo, que es obviamente un espacio que va a estar abierto para cualquier persona que se interese, aunque no trabaje ni en periodismo ni en relaciones internacionales, sino que se interese simplemente
por entender esto que está pasando y que va a seguir pasando, porque si hay algo, Claudio, que sabemos, esto va a seguir pasando, no es algo que se va a terminar el próximo mes o el próximo año. Van a seguir pasando y se van a venir desencadenando otros conflictos, quizás con momentos más de mayor pausa, momentos más álgidos. Y también esto es importante también ver la cobertura periodística de los conflictos bélicos, así que planteamos este diplomado de conflicto y cooperación internacional del siglo XXI que comienza en septiembre, así que los dejamos invitados a todas y todos para que puedan participar con nosotros. Entre otros profesores, por supuesto, está Claudio, que además está a cargo del diplomado, así que vamos a tener de verdad un plantel docente de primer nivel académico y con experiencia internacional, con profesores extranjeros además, y, y materias que son de interés, insisto, no solo para una profesión en específico, sino que yo creo que también por cultura general uno debe interiorizarse en estos temas. Así que muchas gracias a todas y todos que participaron de esta charla. Claudio, muchas gracias para que algunas palabras al cierre por este encuentro. Bueno, dejarlos a todos y todas invitados, invitadas. Saludos a los exalumnos de nuestra universidad que se han sumado y que han mostrado interés en esta charla, a colegas y amigos internacionales que también veo que están presentes en esta presentación. Así que les damos el agradecimiento por el tiempo prestado a esta presentación y nada, es un hasta pronto, esperando que podamos llevar a cabo más actividades que permitan adentrarnos en estos temas. Así que muchas gracias, Claudio, y gracias nuevamente a todos y todas por participar en esta charla, en este encuentro. Nos vamos a seguir comunicando, gracias a los exalumnos, periodistas, amigos del extranjero que se han conectado. Y en nombre de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones, les doy el agradecimiento también a todo el equipo que hizo posible este encuentro y esta conexión. Así que un gran saludo y que tengan una excelente noche.